Del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, abogado, académico, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Buenos días, Trajano, un placer como siempre tenerte en el programa. Muy buenos días, Ramón, Alfredo, y de verdad que a ustedes pues mi gratitud especial por esta posibilidad, esta oportunidad, y más aún cuando hay temas tan candentes en el día a día. Por eso pensamos en Trajano, para cerrar la semana. Justamente, yo sé que ustedes como fundación tienen una actividad, una discusión, un debate sobre el tema de las primarias abiertas o cerradas, simultáneas o no. Quisiéramos saber, yo sé que es difícil tú externar una posición, porque si ustedes van a hacer un debate como fundación, es difícil, pero yo quiero que tú nos analices todos los elementos que están en el ambiente. Lo que se habla que la Suprema Corte en el 2005 se pronunció, el artículo 277 de la Constitución que impide la revisión ya de las cosas irrevocablemente, como dicen ustedes, irrevocablemente juzgadas. Todas esas cosas que el común del ciudadano no las maneja, ni los que somos abogados no manejamos. Y entonces uno se confunde cuando ve un abogado diciendo una cosa y otro diciendo lo contrario, basado en lo mismo. Bueno, de entrada, yo creo que lo que me corresponde es poner en contexto, recrear en alguna forma el proceso de toda esta discusión y por qué no, pues también lo que nos mueve a nosotros como entidad de sociedad civil a propiciar este encuentro, este debate, que en alguna forma pues también es parte de lo que son los objetivos que ha venido uno, o los objetivos a partir de lo que ha venido advirtiendo en el giro en que han devenido las discusiones. De entrada decimos que es un tema jurídico por un lado, pero con un alto componente político. Sí. Yo diría que ya más que jurídico es un tema político. La pertinencia constitucional, legal, política, que es la denominación que le hemos dado al CONCLA, el panel que vamos a estar desarrollando el próximo martes a las 6 de la tarde en la sala de conferencias de la Fundación Justicia y Transparencia, con José Alejandro Ayuso, de igual forma Julio Curi, Freddy Ángel Castro y Daniel Pou. Fíjate que estamos hablando de juristas y politólogos, precisamente por los ribetes que hoy tiene el tema. Tú decías, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que vemos cómo parecería, si se quiere, en el orden jurídico, a nivel de análisis de los constitucionalistas del mercado nacional, vemos entonces cómo algunos están en contra, otros a favor, otros pues hasta han variado su posición en alguna forma y medida. Tú dices, bueno, ¿qué pasa? Eso tiene su explicación. El nuevo enfoque constitucional del neoconstitucionalismo se aparta de lo que era la tradición. Anteriormente, pues, se decía que la Constitución no se interpretaba, que era de interpretación estricta y como tal, pues no daba espacio ni lugar a todas estas disquisiciones públicas. Las leyes sí, las leyes sí, pero ya hoy, en el contexto, en el desarrollo del neoconstitucionalismo, hay ya un cambio sustancial en todo este proceso y es que no estamos hablando de interpretación, sino de argumentación, rellenar una norma de contenido a partir de tu escuela, de tu creencia ideológica, de lo que tú planteas, de lo que tú crees en algún momento. O sea, si tú vas a argumentar, entonces derechos 2 más 2 no tienen que ser 4. Y más aún cuando convergen una serie de técnicas, principios, valores a lo interno de la propia Constitución, que una vez lo mismo en conflictos, hay que entonces ya la ponderación, el pesaje, cuál tiene más peso en un caso concreto en particular, en otro, y hay todo este rejuego. Entonces, evidentemente que hay muchos valores, principios envueltos en un tema de primarias abiertas o cerradas, que trae consigo entonces que se den muchas interpretaciones. Por eso nosotros asimilamos y entendemos que es saludable cualquier debate tendente a dar las orientaciones, a presentar las diversas o diferentes variables que se puedan presentar en este tema. En este tema que es, reitero, para nosotros en alguna forma, pues si se quiere una especie hasta de caballo de Troya. Porque yo digo, bueno, ¿cuál es el camino? Si ya es un tema más que jurídico, es político. ¿Pudiera esto, en términos de efectos a nivel político, pudiera devenir en una virtual hasta división de un partido que es el principal, un 62% en el electorado? ¿Pudiera esto afectar sensible y ampliamente a la democracia, como divide todo esto? Entonces, por eso, yo creo que es un caballo de Troya y que pudiera esto servir para no solo retardar, sino que no tengamos una ley de partidos políticos, porque
esto pertenece al componente de partidos políticos, no así al régimen electoral, que también requiere o necesita ser remozada, que son los proyectos que se están discutiendo en la actualidad. Entonces nosotros en aras de todo esto pues queremos arrojar luz, llevar alguna visión al debate diferenciada de lo que se ha estado planteando, aun cuando tenemos dos actores ahí que han fijado posición, que son fundamentalmente los juristas, pero estaría el componente de la politología que requiere, necesita este enfoque. Doctor, no, pero en términos legales, yo sé que eso es un tema más político que jurídico, pero por ejemplo, uno de los argumentos que utilizan los que optan por la cerrada, ellos dicen que antes, en esa fecha 2005, no había tribunal constitucional, entonces lo que se decidía en la Suprema, como que legalmente ya era, no se podía volver a retomar. O sea, ¿legalmente eso es cierto o se podría volver a abrir ese tema? O sea, ¿sirve eso de argumento para decir no se puede volver a tocar? No. Ciertamente el artículo 277, no vamos a decir que sea un ripio, como había planteado. Como dijo Subero. Subero Isa, no creemos que sea un ripio, es un artículo que tiene su fundamento, amén de que se trata de una disposición, la última, la disposición final de la Constitución Dominicana. Bueno, ni siquiera disposición final, porque hay 19 disposiciones transitorias y una final, ya 20 disposiciones transitorias con lo que fue la última modificación. Este es el último artículo de la Constitución, el 277, que tiene su fundamento, que tiene su razón de ser, en relación a lo que iba a ser ese tránsito de la Suprema Corte de Justicia, no como Suprema Corte de Justicia, sino como justicia de sección en materia constitucional, para aquellos temas que tenían, en este caso, que tenían pues la vocación de componente constitucional y ya de autoridad de cosas irrevocablemente juzgadas de que no fueran tocados. Pero ya este es otro aspecto. Este es otro aspecto porque estamos hablando de una ley que fue declarada inconstitucional. Una ley en un contexto diferenciado, el del 2005 no era el del 2010, donde los fundamentos que tenemos hoy en virtud del artículo 7 es el Estado social y democrático de derecho. Ya esto responde a otra realidad que en modo alguno mediatiza, merma lo que es la capacidad como legislador adjetivo del Congreso para expresarse sobre una ley. A partir de que se ha expresado sobre una ley a la hora de sancionarla, elaborar lo que pudiera ser la de partidos políticos con el componente de primaria, entonces eso eventualmente pudiera entonces ir al Tribunal Constitucional, que tendrá su propio criterio a partir entonces de las particularidades del momento en relación al contexto constitucional. Doctor, pero entonces ese no es el fundamento. Doctor, pero perdón, hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que guardan relación con juicios anteriores de la Suprema y ellos se pronunciaron en todas de la misma forma, que no tenían competencia. Sí, pero en el momento, en la actualidad, ese no sería, ese ciertamente no, porque tú no tienes cómo invalidarle, cómo quitarle esa capacidad que tiene en un contexto, reitero, que es diferenciado. Eso no te ata, eso no te lleva, porque sería una realidad nueva en donde se va a expresar el Tribunal Constitucional. Bien pudiera ver algunos de los fundamentos de Suprema Corte de Justicia, bien pudieran servirle como guía, como pauta, ya en ocasión de lo que sería una nueva realidad de una ley que no necesariamente te ata porque no es igual a la anterior. Y reitero, estamos en una Constitución nueva. Ahora tú me dices, bueno, ahí está el artículo 216 de la Constitución, que te pudiera hacer un planteamiento de que estamos en presencia de democracia interna. Entonces habrá que verificar cuál es el alcance, inclusive, cuál es el ámbito de una democracia reciente interna del Tribunal Superior Electoral que dice eso, que son los miembros y los militantes internos los que votan. Es un precedente, pero no tiene el componente de vinculante, porque aunque es una alta corte, la instancia de cierre final y absoluta es el Tribunal Ahí es donde Constitucional. vaya a morir ese tema finalmente. O a vivir. Evidentemente que sí, pero hay muchos aspectos a considerar, porque tú me dices, bueno, el tema de la democracia interna, el 216, de los partidos. Ahora vamos a ver si una primaria se asimila o se entiende como un componente interno, o si el proceso interno es otro, que veo que son de los argumentos que se han venido esgrimiendo, planteando, incluso juristas de fuera. Y una serie de consideraciones que necesitan que a la misma se le arrojen luz para entonces ver cuáles serían los planteamientos que en modo alguno necesariamente tendrían que prender. Por eso yo digo que eso parecería una especie de caballo de Troya, que más que todo pues va orientado a que no tengamos una ley de partidos políticos, porque no se verifica, no se advierte un consenso. Ya diciembre se muere el país y enero también, entonces estaríamos hablando de febrero. Observa que ni siquiera se han dado a conocer los nombres de los famosos juristas que estarían en condiciones
5. Pero es que ya es difícil porque ya los que han tomado partido no pueden formar parte de la comisión. Bueno, yo digo que estaría todo el que tiene algún conocimiento mínimo de derechos constitucionales, estaría invalidado en la República Dominicana, y por eso yo sugería en este mismo espacio, en este mismo programa, porque el tema no es hoy, el tema tiene ya mucho, pues lo que ha venido es evolucionando y planteamientos más rígidos, múltiples enfoques, libertad de asociación por un lado, el tránsito de la democracia, una democracia en este caso representativa, una participativa, es todo lo que se ha venido, pero yo había planteado de que yo entendía que debían buscar personas de un perfil público bajo, que no hayan tomado posición y que pudieran en ese ejercicio didáctico por demás positivo, pudieran arrojar luz, pero siempre habrán entonces... Ya quedan pocos, doctor. Yo diría que, bueno, del perfil bajo que uno no conoce. Ya prácticamente todo el mundo ha opinado. Con su permiso, doctor, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial, porque todavía tenemos muchos temas de interés, porque no solamente el tema de las primarias. Continuamos esta interesante entrevista con el doctor Trajano Vidal Potentini. Doctor, uno de los temas, aparte de la primera abierto cerrado, es el nieto de Trujillo. El hombre ha sido trending topic los últimos días. Parece ser que ni Danilo, ni Leonel, ni Hipólito, ni Abinader, parece que Trujillo es el que va. ¿Él puede ser o no candidato presidencial en el país? Miren, hay unos requerimientos, unos requisitos sustantivos que vienen dados en función de la propia Constitución. Artículo 123, que dice que para ser presidente de la República hay que ser ciudadano, o sea, dominicano o dominicana, de origen o nacimiento, de origen o nacimiento, en este caso de nacimiento u origen, o nacimiento u origen, o sea, una condición o la otra. Fíjense un dato muy curioso. Perdón. ¿Un hijo de extranjero que nazca en este territorio puede ser candidato presidencial? Sí. Un hijo de extranjero. Legales, por supuesto. Un hijo de extranjeros legales y que tengan la nacionalidad dominicana. Pero bueno. Fíjense esto, para remembrar e irnos un poquitito a la historia. O sea, el 123, como requisito base iniciar, además de 30 años de edad, antes eran 35, te dice que hay que ser dominicano o dominicana de nacimiento u origen. O sea, una condición o la otra. Lo curioso es que en una oportunidad en la República Dominicana, sí, en los años 60 y tantos. Lo recuerdo. Se cambió la Constitución, señores, se modificó la Constitución para cambiar una I por una U. Anteriormente la Constitución decía que para ser presidente había que ser de nacimiento y origen. Esta U que tenemos hoy, de nacimiento u origen, es precisamente en ese proceso que se hizo para habilitar a Juan Bosch, al profesor Juan Bosch, que sí era de nacimiento, y el mismo Balaguer, pero no de origen, porque su origen es puertorriqueño de ambos, tanto Juan Bosch como Balaguer. Se hace ese cambio, pero es una situación diferenciada a la del nieto de Trujillo, porque no tiene el primer componente que tenían Juan Bosch y Balaguer, que era nacimiento. O sea, ese seguimiento, ese sentimiento, eso que te convierte en un nacional, esas raíces que tú tienes porque es donde te has desarrollado, esos vínculos que tú tienes. Y se hizo en esa oportunidad y ellos pues pudieron perfectamente pues ser presidente de la República Dominicana. Ya ahora, aunque es de nacimiento u origen, tú dices, bueno, no es de nacimiento, pero es de origen. Pero hay que buscarle entonces el componente sistémico, por lo que significa, lo que supone esto en términos constitucionales, a esa aspiración, el componente sistémico, que es la condición que él tiene en el artículo 20 de la propia Constitución, te dice que la República Dominicana reconoce, admite, acepta la doble nacionalidad, precisamente para aquellos que posteriormente a tener o adquirir por una u otra condición una nacionalidad, en este caso la nacionalidad primaria del nieto de Trujillo, es la norteamericana porque nace en los Estados Unidos en el año 1970. Entonces él posteriormente a la edad de cumplir 18 años podía entonces optar, pedir la nacionalidad dominicana a partir de ese fundamento que se ha tenido prácticamente durante toda la historia de la República Dominicana, que es la temática de la doble nacionalidad. Pero como se es riguroso, no así con los cargos electivos a diputado, a alcalde, a regidor, que puede ser hasta un extranjero residente. De hecho, en La Vega había un extranjero,
no sé si de nacionalidad india, hindú, que fue el regidor en el periodo pasado, después de llenar ciertos requerimientos en términos de la residencia, una cantidad de años viviendo en pero también diputados y senadores pasan eso, o sea, pueden ser extranjeros. No, fundamentalmente con los alcaldes y regidores. Okay. Entonces ya el tema que es el más delicado con el candidato a la presidencia y vicepresidencia, que tiene vocación sucesoral porque también arrastra el vicepresidente, ya es diferente porque te dice entonces el artículo 20 en uno de sus párrafos, que para poder entonces optar a la candidatura presidencial en consonancia en principio con el artículo 123, esa persona que es una nacionalidad de origen debe previamente haber renunciado a la nacionalidad que tiene en otro espacio, en este caso a la norteamericana, pero no solo haber renunciado, sino haber permanecido residiendo entonces en la República Dominicana los 10 años previos a la postulación. No, pues entonces no califica. Yo no sé si él renunció a la nacionalidad, no me parece. Y ha vivido los 10 años, tampoco me parece, porque no es lo que conocemos, es una persona de mucha connotación pública. Amén de considerar que pudiera eventualmente, que es un derecho, que la autodeterminación, que pudiera esto pues tal vez hasta ir al Tribunal Constitucional, que la gente está haciendo una especie de plebiscito, porque paradójicamente en las redes sociales tiene un apoyo sin precedentes, que eso debe llamar, yo diría, a una especie de reflexión a nuestra clase política. O sea, ¿qué está pasando para que un espacio que se supone superado a la altura de este siglo, de esta época, ¿verdad? Lo que fue pues esa tiranía, esos años de opresión, que no necesariamente hay que cargárselo a él, porque cada quien es responsable de sus hechos, él tiene razón en esa parte y es dominicano. Entonces habría que ver ahí, como también la ley 5882, me parece que es la que prohíbe las actividades trujillitas, es una ley que ha devenido en obsoleta y que además lo puedo plantear desde aquí, es una ley inconstitucional. Porque ya está el componente de derecho a la información, de autodeterminación, de libre albedrío, de libertad de expresión, que tienen que permitirte cualquier manifestación. Tú la consumes si entiendes, tú la consumes si quieres. Pero el régimen de Trujillo no todo necesariamente fue tan malo. Hay cosas positivas, hay muchas luces, aun cuando múltiples sombras que definitivamente empañan lo que fueron esas cosas positivas. Pero ellos tienen derecho a exponer, a plantear todas esas cosas, aun cuando yo estoy planteando que de cara a ese conocimiento que podemos nosotros advertir de que no vive aquí, de que no llenas esos requisitos, pues me parece inviable desde el punto de vista constitucional esa candidatura. Trajano Vidal Potentín, el tema de que el procurador de la República debe o no debe formar parte del Consejo de la Magistratura, ¿cuál es tu opinión? Mira, lo cierto es que forma parte y la lógica que se planteó en el momento para integrarlo era que los diferentes poderes del Estado representados allí, pues tenían cada uno 2 miembros. Esa fue la lógica para integrarlo. Aun cuando porque no son impares, sino que son pares, son 8 los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, 2 diputados, 2 senadores, incluyendo los presidentes de ambas cámaras dentro de esa matrícula, 2 de Suprema Corte de Justicia. Ellos dijeron, bueno, fue el fundamento, vamos a equilibrarlo. Y el Poder Ejecutivo, entonces vamos a integrarle otro para tener 2 cada uno, aun cuando el voto del presidente es un voto de calidad, es un voto que prevalece a la hora de un empate, pues se asume que está la mayoría del lado que está el presidente. Yo creo que más que calificarlo de una especie de cuerpo extraño, como diría Finju, del procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura, yo creo que lo que tenemos que abogar es por una Procuraduría General, un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo. Exactamente. Y no solo eso, yo creo que debe ser también democratizado, de que no tenga esa carga fundamentalmente política, ese Consejo Nacional de la Magistratura, y que pudiera ser ampliado. El Colegio de Abogados, las propias universidades, como está en otros países, otros estamentos, el propio presidente del Tribunal Constitucional, y un Procurador General de la República ausente del componente político porque tenga un estatus de independencia. O sea, yo abogo una reforma constitucional. Más que sacarlo es independizarlo, darle el perfil de independencia que él mismo requiere, más que cuerpo extraño en el cosa. Y democratizar esto, ampliarlo. O sea, quitarle un poquito
esa carga que tiene del componente político, que ciertamente ha devenido en perjudiciar en lo que es el cuestionamiento, en lo que es el escepticismo que tienen los dominicanos a la hora de que este órgano haga una selección. Pero ante la coyuntura actual con ese componente, fuera de aquí, por el tema de Brasil, hay jueces que se han hecho famosos, incluso hasta presidenciables, dirán algunos, por no estar vinculado a un partido u otro. Pero en el caso dominicano, de todos sabemos que pertenece a una bandería política, ¿tendría sentido que pertenezca a este órgano? Por al final serían entonces 2 votos, el del presidente y el del que siguen la misma línea. Fue la lógica planteada en el momento. Lo cierto es que es el entorno constitucional que tenemos, es la experiencia que se ha venido suscitando. Yo reitero que yo lo que aspiro es a un Consejo Nacional de la Magistratura democratizado. Todos tienen 2 votos, los poderes, en este caso el poder legislativo, como es el más amplio, ni siquiera 2, tiene 4, porque son 2 diputados, 2 senadores, aun cuando responde a la lógica de la participación de la segunda mayoría para integrar entonces las demás fuerzas políticas. En este caso el Partido Revolucionario Moderno, de que tenga pues una participación tanto del senador como el diputado. Pero yo creo que es eso, es la democratización, pudiéramos estudiar incluso hasta eliminarlo eventualmente si fuera el caso, pero siempre y cuando se democratice, se le dé una participación al colegio, se le dé a las universidades, se le dé a otros estamentos públicos, sociales, que pudieran en este caso para hacer un mayor trabajo y sobre todo quitar esa gran carga que tiene a nivel político. Es por lo que nosotros Trajano, en pocos minutos, la propuesta del periodista Osvaldo Santana de despenalizar el delito de opinión. Mira, es importante, esa es la tendencia internacional, y es la tendencia internacional de la despenalización del delito de palabra, porque ciertamente estamos hablando de el insumo base de cualquier democracia, la capacidad de esa libertad de expresión, que en principio empieza como libertad de imprenta. Inicialmente no era ni siquiera libertad de expresión y sigue evolucionando hasta hoy llegar no solamente a libertad de expresión, sino a derecho a la información, que es lo que consagra el artículo 49 de nuestra Constitución, cuando le supone entonces varias capacidades: escrutar, investigar, dar, recibir, o sea, pedir, recibir, y entonces exponer, evidenciar eso por los medios que entienda. Por eso yo he dicho que ya todos somos periodistas a la hora de participar de una difusión en un medio, en un periódico. No tenemos que tener un carnet de ningún sitio. Pero de libertad no podemos caer en libertinaje. Bueno, son de los riesgos que tiene la democracia, por eso hay contrapesos y por eso hay disuasivos sociales y por eso hay un conjunto de normas y reglas para cuando se dé esa debilidad, esa prostitución que se puede dar de un individuo, un sector, pues entonces eso tenga su contrapeso a partir de un componente legal. O sea, yo soy de opinión que sí, yo favorezco el planteamiento que hace el director del periódico El Caribe, de que se debe despenalizar el delito de palabra. Es la tendencia internacional, porque en la democracia esto tiene un carácter instrumental, esto tiene que ver con todo, el tema de libertad de expresión, y eso hay que protegerlo con celo para que pueda haber ese equilibrio, para que no haya cortapisa en lo que son esas denuncias y demás. Como siempre, agradecido, brillante la participación del doctor Trajano Vidal Potentini. Recuerde que en nuestro canal de YouTube esta entrevista estará colgada en unos minutos, se llama Telematutino 11RN, y el privilegio del invitado de los viernes, que está toda la semana, todo el fin de semana en la página web del periódico hoy.com.do, en el fondo aparece la entrevista. Trajano, muchísimas gracias de nuevo. Muy amable. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, ya la recta final del Telematutino 11.